He pasado 30 años en uniforme estudiando cómo funciona realmente el poder, no como lo describen los políticos en conferencias de prensa, ni como lo presentan los contratistas de defensa en diapositivas, sino como se manifiesta cuando el acero choca con el acero y las suposiciones de la estrategia en tiempos de paz se enfrentan a la realidad de un campo de batalla en disputa. Lo que ocurrió en las últimas 72 horas en el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico representa, en mi experiencia profesional, el cambio más significativo en el equilibrio militar regional que he presenciado, incluso habiendo sido testigo del colapso del poder soviético, la guerra del Golfo, la invasión de Irak y los errores estratégicos que siguieron. Según esta reconstrucción, China habría transferido 500 misiles balísticos antibuque DF-21D a Irán, no mediante canales diplomáticos ni filtraciones de inteligencia, sino demostrando su presencia de la forma más contundente posible cuando fuerzas navales y defensas costeras iraníes los emplearon contra un grupo naval israelí en el Mediterráneo Oriental, eliminando en menos de 4 horas la flota de superficie más capaz que Israel había reunido. 4 corbetas, 2 submarinos que habían emergido para reabastecimiento. El buque insignia y 11 embarcaciones de apoyo habrían sido destruidos por completo. Esto implicaría la desaparición práctica de la Armada israelí como fuerza de combate funcional, no por una flota superior ni por una campaña prolongada, sino por misiles lanzados desde tierra, sistemas desarrollados durante décadas para negar el acceso naval a potencias como Estados Unidos y ahora supuestamente empleados por Irán. La reacción estadounidense también sería reveladora. En lugar de avanzar, los portaaviones USS Harry S. Truman y USS George H. W. Bush se habrían replegado, lo que, según este análisis, reflejaría cautela estratégica ante una amenaza que altera profundamente el equilibrio militar. A partir de ahí, el análisis plantea preguntas clave sobre cómo se habría producido una transferencia de armas de tal magnitud sin ser interceptada. ¿Qué hace al DF-21D especialmente letal para operaciones navales? ¿Qué implica la ausencia de respuesta directa estadounidense? ¿Y cómo cambia esto el panorama estratégico global? La reconstrucción operativa sugiere que la Fuerza Naval israelí llevaba semanas desplegada en la zona con misiones de interdicción y disuasión equipada con sistemas avanzados como las corbetas clase Sa'ar 6, submarinos Dolphin y defensas antiaéreas modernas. Sin embargo, habría sido superada por un tipo de amenaza para la cual no tenía respuesta efectiva. Los lanzamientos habrían sido detectados con apenas minutos de antelación, un margen insuficiente frente a misiles que, en su fase final, viajan a velocidades hipersónicas y pueden maniobrar. Aunque los sistemas defensivos lograron algunas intercepciones parciales, no pudieron detener los vehículos de reentrada maniobrables de los DF-21D. En pocas horas toda la fuerza habría sido neutralizada, con pérdidas humanas masivas y un impacto institucional que, según el análisis, tardaría años en superarse. Un elemento especialmente relevante sería la precisión del ataque. No se trataría de una saturación indiscriminada, sino de una asignación específica de misiles a objetivos concretos según su valor estratégico y capacidad defensiva. Esto sugeriría no solo transferencia de armamento, sino también integración doctrinal y operativa desarrollada con el tiempo. El DF-21D no es simplemente un misil más grande, sino la respuesta a una pregunta estratégica clave que China ha trabajado durante décadas. ¿Cómo impedir que grupos de portaaviones operen en zonas consideradas vitales?
su capacidad para rastrear y atacar objetivos móviles a velocidades extremas, combinando sensores y maniobras en fase terminal, lo convierte en una amenaza extremadamente difícil de contrarrestar con las tecnologías actuales. El alcance estimado de estos sistemas permitiría cubrir amplias áreas marítimas desde el Mediterráneo oriental hasta el Golfo Pérsico, lo que, de ser cierto, limitaría gravemente la capacidad de proyección de poder basada en portaaviones. La transferencia de cientos de estos misiles implicaría no una capacidad simbólica, sino un cambio estructural en el equilibrio militar, otorgando a Irán una herramienta de negación de acceso con impacto regional. La cuestión de cómo ocurrió sin ser detectada pone en duda la eficacia de los sistemas de inteligencia, recordando que históricamente ha habido múltiples fallos en la detección o respuesta a transferencias de armamento significativas. Finalmente, el análisis destaca el significado estratégico de la ausencia de portaaviones estadounidenses en la zona de conflicto. Más allá de una decisión táctica, se interpreta como una señal política con implicaciones profundas. Durante décadas, estos grupos navales han sido el principal instrumento de disuasión estadounidense, comunicando compromiso a aliados y advertencias a adversarios. Su no aparición en un momento crítico podría interpretarse como una redefinición implícita de esas garantías, sugiriendo que existen límites no declarados. Este tipo de señal, una vez emitida, no puede retirarse fácilmente y podría influir en el comportamiento de aliados y adversarios durante años. Según este planteamiento, la razón principal de esta cautela sería precisamente la presencia de los sistemas DF-21D, que alteran las condiciones operativas hasta el punto de obligar a replantear estrategias tradicionales. La doctrina naval estadounidense aún no ha resuelto el problema de los misiles balísticos antibuque. El programa SM-3 Block DA no ha logrado desarrollar una capacidad fiable de interceptación contra vehículos de reentrada hipersónicos y maniobrables, lo cual sería indispensable para justificar el despliegue de un portaaviones dentro del alcance de sistemas como el DF-21D frente a un adversario que ha demostrado tanto la capacidad como la disposición de utilizarlos. Desplegar un portaaviones en ese entorno sin una defensa efectiva no sería una muestra de audacia, sino de imprudencia, poniendo en riesgo activos irreemplazables y miles de vidas. Desde una perspectiva estrictamente operativa, la decisión de no avanzar puede ser defendible. Sin embargo, sus consecuencias estratégicas son profundas. Estados Unidos se enfrenta ahora a un dilema largamente discutido en ámbitos cerrados. ¿Qué significa la disuasión extendida cuando la presencia militar que la respalda no puede desplegarse con seguridad en el teatro donde debería operar? La respuesta honesta, aunque difícil de admitir públicamente, es que su valor percibido ha disminuido. Aliados, adversarios y países que basan sus decisiones estratégicas en la credibilidad de los compromisos estadounidenses están ajustando sus cálculos en consecuencia. La respuesta pública de Washington ha sido medida, proyectando firmeza sin asumir compromisos concretos que obliguen a actuar. Declaraciones sobre opciones abiertas y apoyo inquebrantable no implican acciones reales, y los gobiernos con experiencia diplomática interpretan correctamente ese
lenguaje. Más allá de lo técnico y operativo, existe una dimensión estratégica en este escenario que ayuda a entender por qué China habría tomado una decisión de este tipo. No se trataría de indiferencia hacia las consecuencias, sino de un cálculo en el que los beneficios estratégicos superan los costos. Esto reflejaría un nivel de confianza en su propia posición global, que habría sido impensable años atrás. En este marco, la transferencia de estos sistemas no sería solo un movimiento militar, sino también un mensaje estratégico, una inversión en un orden regional donde la proyección de poder estadounidense esté más limitada y donde otros actores puedan equilibrar su influencia. Irán, en este contexto, aparece como un actor que ha mantenido durante décadas una estrategia basada en la autonomía, incluso bajo presión constante. Más allá de la tecnología, uno de los factores más determinantes en los resultados militares a largo plazo es la claridad de propósito. Las fuerzas que operan con una motivación definida y coherente, capaces de sostenerse bajo presión, pueden resultar más efectivas que aquellas con superioridad técnica pero menor cohesión estratégica. La combinación de capacidades externas con determinación interna puede generar un efecto significativo en el equilibrio de poder. Frente a esto, la reacción de otros actores, centrada en la cautela y el cálculo de riesgos, evidencia una asimetría no solo tecnológica, sino también en motivación y objetivos. Si se observa el panorama general descrito en este análisis, se plantea que el equilibrio militar en Oriente Medio habría experimentado un cambio estructural difícil de revertir a corto plazo. La capacidad de negar acceso marítimo, la posible degradación del poder naval de actores clave y las limitaciones operativas impuestas a fuerzas externas serían factores que redefinen la dinámica regional. Estos cambios no se perciben como temporales, sino como transformaciones que podrían influir durante años. Al mismo tiempo, otros actores globales observarían estos desarrollos en función de sus propios intereses estratégicos, considerando cómo la redistribución de atención y recursos afecta otros escenarios internacionales. Para muchos países, especialmente aquellos que han buscado equilibrar relaciones entre grandes potencias, estos eventos representarían un recordatorio de que las garantías de seguridad tienen límites. Decisiones futuras sobre alineamientos estratégicos podrían verse influenciadas por percepciones de fiabilidad, capacidad de respuesta y eficacia. En este sentido, no solo importan los acontecimientos en sí, sino cómo son interpretados a nivel global. Una preocupación clave en este tipo de escenarios es la respuesta institucional. Existe el riesgo de reaccionar reforzando los mismos supuestos que llevaron a la situación actual, en lugar de reevaluar el marco estratégico de fondo. Si las respuestas se limitan a medidas incrementales, sin abordar los cambios estructurales, el problema podría repetirse en condiciones aún más complejas. Desde esta perspectiva, algunos analistas sostienen que el periodo de predominio indiscutido de una sola potencia en la región podría estar llegando a su fin, dando paso a un entorno más multipolar. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de decisiones que se tomen en varias capitales clave. Si optar por la escalada, la adaptación o un reajuste estratégico que reconozca nuevas realidades. Cada opción implica riesgos y consecuencias que no siempre se comprenden completamente en el momento en que se toman. Esa incertidumbre
propia de los puntos de inflexión, es uno de los factores más delicados en las relaciones internacionales. En última instancia, más allá de las narrativas oficiales, el desafío consiste en interpretar correctamente los cambios en curso y responder de manera que reduzca riesgos en lugar de amplificarlos.